Kodesh. Bueno, vamos a ver acá. Primero, como interesante, cuando decimos Lejaim, creo que cuando decimos, hacemos, tomamos algo, somos un Lejaim, entonces se contesta, hay dos formas de contestar. Una forma es Lejaim Tovimul Shalom, para buena vida y paz, y la otra es Lejaim Belibraja, para vida y para bendición. Entonces, explica las dos versiones. La primera versión dice, el motivo de esta bendición es que en la primera ocasión en que la Torá se menciona que se haya bebido vino, sus consecuencias no fueron buenas y Noah comenzó, fue cuando Noah plantó un viñedo y después tomó de ese viñedo y las consecuencias no fueron buenas. Entonces, ¿por qué decimos Lejaim Tovim Shalom? Y por eso se bendice, para que el vino sea para buena vida. También están, en el Zohar está traído que el árbol de la sabiduría que comieron Adán y Jabá era un viñedo, eran la vid. Así dice en el Zohar. El Magi de Mezrich dice, solía responderle Jaime Libraja. Cierta vez en un fambrengue en el que se hallaba presente el Alter Rebbe respondió Jaime Libraja. Después del fambrengue, los Hasidim conversaron acerca del motivo de esta versión que acababan de oír por primera vez. Uno de ellos dijo que dado que, como dice el versículo y dice el Talmud, entró el vino, salió el secreto. Vieron que cuando uno toma vino, entonces pueden salir muchos secretos, hay que tener cuidado. Justamente por eso se dice Lejaim Belibrajá, lo que en términos del servicio a Shem significa la manifestación de las emociones, se hace necesaria la braja. Y la versión dice Lejaim Belibrajá, braja que viene del Lev Rajá, que es corazón blando. Sobre esto dijo el Rebbe Tzemach Tzedek, semejante cosa puede decir un Hasid que oró y se esforzó en abodá durante 30 años. El del 30 de Adar, que este año no tenemos, nos cuenta lo que dijo el Rebbe Rashab. Un Hasid hace el entorno. Si no, mejor sería que revise su propia bolsa. ¿Qué sucede con él mismo? Esto mismo que él no hace al entorno, debe quebrarlo como una astilla y debe preguntarse, ¿qué hago en el mundo? Porque nosotros venimos a hacer de este mundo una morada para Hashem. Pero si no tenemos influencias a nuestro alrededor, entonces hay que preguntarse qué es lo que uno está haciendo. Perdón. El 29 de Adar Sheini dice, también cuenta lo que dijo el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior. Hashem creó al mundo y a todas las cosas materiales yesh me'ain, algo a partir de la nada. Y los Yehudim tienen que hacer del yesh ain, transformar lo material en espiritual. La boda de hacer de lo material algo espiritual y convertir a la materia en vehículo de espiritualidad es una obligación personal. Cada uno en particular debe hacerlo y debe hacerlo desde el lugar donde se encuentra. Bueno, imagino que todos los que estamos presentes y los que van a ver el Shiur después, hoy en día con las redes sociales, en adición a las noticias, hablemos de lo nuestro, las noticias que recibimos de Israel, tanto de un lado, tanto cuando hay un ataque contra Israel, o cuando Israel da golpes certeros, eh, en adición a esto, también hay muchas opiniones que ya estamos en los días del Mashiach, que nos estamos acercando, que aprovechemos, que todo esto son señales.
Pero vamos a ver cosas, en este shiur vamos a tratar de explicar temas certeros de lo que trae el Talmud. Y el Talmud fue escrito hace 2000 años, más o menos. Y vamos a hacer una pregunta general. ¿Por qué existe el mal? ¿Y por qué tenemos que sufrir? En realidad, y de acuerdo a lo que estudiamos siempre, el mal en realidad no es mal, sino el mal es parte del bien. Pero esto, para poder entender esto, se remonta a una vieja discusión entre los profetas persas y los profetas de Israel. Y ahora vamos a ver algunos datos sorprendentes que están traídos en en el Talmud, en la Gemara, y después vamos a ver y tratar de entender cómo es la visión de los persas. Bueno, el Talmud trae dos profecías. ¿Ustedes escuchan los ruidos de afuera? Hay un auto que queda supongo una ambulancia que tiene que pasar y no puede pasar. Bueno, ya va a pasar. Ahí está pasando. En el Talmud hay dos profecías. Vamos a la primera. En el tratado de Abodá Zará dice, empecemos primero por un concepto general, antes de lo que dice el Talmud. Nosotros a lo largo de la historia tuvimos que atravesar cuatro galuyot, cuatro exilios. El primer exilio es el exilio de Mitzrayim, de Egipto. El segundo exilio que tuvimos que pasar es el exilio de Babilonia, que también está incluido ahí el exilio que tiene que ver todo el tema con los griegos. Después tuvimos el exilio de Parasu Madai, de Persia y Media. Y después tenemos el exilio de Roma. En realidad el exilio más pequeño fue el de los persas, en principio tenemos que decir. Pero vamos a ver lo que dice el Talmud. El Talmud dice en el tratado de Abodá Zará al principio, dice así, los, el Galut, los exilios de Persia y de Roma se van a extender hasta la venida del Mashiach. Así dice el Talmud explícitamente. Presten atención. Y esto el Talmud lo dijo hace más de 1500 años. Y miremos los otros galuyot, los otros exilios de Babilonia, de Egipto, de Grecia. No quedó nada. Porque lo que hay hoy en día no es una continuidad de lo que había en ese momento. Sin embargo, de Persia y de Roma sí queda. Y muy sencillo. Persia, como lo voy a explicar ahora en un ratito, Persia, que es Irán hoy en día, ellos siguen celebrando sus festividades, las siguen celebrando tal cual como lo hacían en antaño. Y ahora les voy a explicar de qué se trata, una festividad con el fuego, etc. De hecho, en un discurso que dijo Netanyahu en uno de estos días, les mandó un mensaje y les dijo feliz, que no sé cómo se llama, en el nombre persa. Y después Roma, el exilio de Roma, se refiere al dominio, o sea, a partir del exilio de Roma vino el dominio de los católicos, de los cristianos, de la iglesia, que hoy en día se puede reflejar en Estados Unidos, que una parte muy grande de la población americana son católicos o cristianos, con sus distintas ramas, pero lo son. ¿Qué tal Marcelo Moshe? Te extrañábamos. Bueno, y acá viene una pregunta.
Dice, en otro lado en el Talmud dice que, que Persia va a caer a través de Roma. Así dice en el Tratado de Yomá. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Persia ya cayó? Entonces viene el Tosafot y explica, esto va a ser antes de la venida del Mashiach. Roma va a vencer a Persia. O sea, Estados Unidos va a vencer al Persia actual. Y esto es lo que vemos ahora. Como dije antes, Roma se refiere a América y Persia es América. Fíjense qué interesante. Moshe, leímos en la Parshá de hace 2 semanas, Parshá de Kitizá, después que Moshe rompió las Lujot y pidió por el pueblo de Israel, y Hashem lo perdonó, y Moshe vio que era un momento auspicioso para pedir. Moshe le dice a Hashem, Areini naet gvodeja, mostrame tu honor, quiero conocerte, quiero saber que sos vos. Y explican los sabios que esto se refiere, quiero saber el secreto, por qué hay un tzadik y por qué al tzadik le va mal. No quiere decir que porque una persona sea un tzadik, todo le va como sobre ruedas, abiertamente. Y cuando una persona es un rayá, es un malvado, todo le va mal. No es así. Entonces, aparentemente, parecería que hay dos poderes, el poder del bien y el poder del mal. Pero no me refiero a que Hashem creó el bien y el mal, sino que hay dos dominios, Hasbe Shalom, en el mundo, y que está el dominio del bien y está el dominio del mal. Los persas tenían un profeta, que ese profeta se llamaba, lo tengo acá anotado, Zarzustra. Pero yo lo estuve googleando. Ustedes después, si quieren, pueden mirarlo. Un segundito que acá lo tengo. Eh, Se llama, en castellano se lo llama Zaratustra, que hasta hoy en día ellos siguen creyendo en él. ¿Y qué decía Zaratustra? Él decía que en realidad hay dos poderes en el mundo, hay dos dominios, hay dos idolatrías, dos dioses con minúscula. Está el Dios del bien y está el Dios del mal. Cuando no va bien es porque está dominando el poder del bien, el Dios del bien. Cuando nos va mal, Hashem Shalom, es porque el que domina es el Dios del mal. Y acá viene, ellos incluso lo llaman, o el Talmud lo llama Ahuba, Asdra y Arúa Jarrá, ¿no? Es el Dios del bien y el Dios del mal. Entonces, ¿para qué hacen las festividades? Fíjense qué interesante. Los persas hacen festividades encendiendo antorchas. ¿Por qué encendiendo antorchas? Porque están como atrayendo a la luz, atrayendo al Dios del bien, ¿no es cierto? O espantando al mal, espantando a la oscuridad. Esta forma de pensar que hay dos dioses, que hay dos poderes, dos dominios, esto influyó en gran parte de la humanidad. Y no solamente en gran parte de la humanidad, sino influyó también dentro del judaísmo también. Dentro del Talmud había un gran sabio que se llamaba Elisha Ben Abuya. Este Elisha Ben Abuya fue muy grande. Sin embargo, él después se fue del camino y él pensó justamente como esto, como lo de Zaratustra, que hay dos dominios, y hasta tal punto que el Talmud deja de llamarlo Elisha Ben Abuya, sino lo llama Ajer, el otro, ni siquiera lo llama por el nombre. Todo esto que les estoy contando está en el Talmud. No es, no es nada rebuscado, es algo que lo podemos ver con nuestros propios ojos. Y ahí el Talmud cuenta una historia, que había una vez un padre y un hijo.
Entonces sintieron ruiditos de pichoncitos, de pajaritos. Miraron para arriba y vieron que en el árbol había un nido de pajaritos y estaba la madre alrededor. Como sabemos, está la mitzvah de espantar a la madre para poder llevarse los pichones. Entonces el padre le dice al hijo, ¿sabes qué? Agarra una escalera, subite, espantá a la madre y te vas a poder llevar los pichones. Y sobre eso dice la Torá, Ve'arachta yamim, y vas a tener larga vida. El chico hizo esto, espantó a la madre, agarró los pichoncitos, empezó a bajar por la escalera se rompió y el chico se murió. Se cayó y se murió. Elisha estaba mirando todo esto. Y ahí entendió, y dijo, hay dos dominios, está el dominio del bien que te da la larga vida, el dominio del mal que te acorta la vida, lo aleino. Viene Rabbi Jacob y dice que lo que dice que la vida es larga es leyom shekular tov, leyom shekular aroch, se refiere al leolam, al mundo, que todo viene y que todo largo, que se refiere al mundo por venir, y eso es lo que alarga. Pero Elisha se fue directamente del camino. ¿Y qué fue lo que vio Elisha? Dice el Talmud en otro lado, dice que 4 entraron al Pardés. El Pardés son iniciales de los 4 niveles de estudio de la Torá. Pshat, Remes, Drash y Sot. Desde la forma más sencilla de estudiar la Torá hasta la forma más profunda. El Sot, el secreto, la Kabbalah. 4 se elevaron y entraron ahí. El único que salió con vida, que salió bien, cuerdo, fue Rabbi Akiva. Así trae. Uno de los que entró ahí fue este Elisha. Y Elisha, ¿qué vio? Vio que al lado de Hashem había un ángel y ese ángel estaba escribiendo cosas. Entonces dijo, existe otro dominio, no es solamente Dios el que está ahí. Y esto lo hizo desviarse del camino, después se murió, etc. Entonces viene el profeta Yeshayahu, y el profeta Yeshayahu dice algo que nosotros lo decimos en la tefilá todos los días. Decimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, después de Barjú, Yotzer or ubore José Shalom ubore takol. Dice que Hashem creó a la luz y creó a la oscuridad, hace la paz y creó a todo. ¿Qué significa? Nos viene el profeta Yeshayahu, nos explica. La visión judía es que todo viene de Hashem, no hay dos dominios, no está el dominio del bien y el dominio del mal, sino es un solo dominio, todo viene de Hashem. Solo que muchas veces el bien viene a través del mal, que en realidad los Yehudim no lo llamamos mal, sino lo llamamos las dificultades, lo duro, los desafíos. Se cuenta que el Rebbe Rashab estaba en su lecho de enfermo y después terminó falleciendo, el padre del Rebbe anterior. Y cuando le preguntaban cómo está, el Rebbe Rashab decía, Nish koshe, no está mal, no está duro. Es una expresión media yiddish y hebreo. O sea, no decía estoy mal, no estoy bien. O mejor dicho, no está tan mal. ¿Está bien? Que uno puede entender, las cosas no están del todo bien, pero el Yehudí sabe que todo es con una intención superior. Y esto lo que vemos, nosotros lo vemos, lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, no como en otras épocas, o sea, y esto es digamos, una señal de que nos estamos acercando a los días del Mashiach, que en otras épocas, para que llegue el bien, hubo que pasar cosas muy duras, muy malas a nuestros ojos, a lo largo de toda la historia. Sin embargo, ahora, como dicen también los sabios, cuando alguien viene a pegarte, adelántate y pégale primero. Ashkem ve'arev.
madrugalo, como se diría en criollo. En realidad dice que uno se adelante en el estudio de la Torá. Había una época que yo me acuerdo estaba ahí en la Yeshiva y hubo ciertos grupos que digamos, acosaban a Chabad, o sea, al Rebbe y a los Hasidim, sin entrar en detalles. Y el Rebbe habló muy duro y el Rebbe dijo, nosotros no respondemos con la fuerza en este caso, sino respondemos con Divrei Torah, con palabra de Torah. Levantémonos más temprano y aumentemos en el estudio de la Torah. Y me acuerdo a partir de ese momento nos levantábamos media hora antes y nos quedábamos media hora más estudiando, que esto es lo que el Rebbe dijo, que la forma de poder contrarrestar todo esto. Hace 2 años y medio tuvimos un Simchat Torah terrible, donde murieron más de 1000 y pico de Yehudim, secuestraron 200 y pico. Terrible, terrible lo que pasó, la devastación que vino. Y fue muy difícil superar todo esto, y hasta hoy en día es difícil superarlo. Sin embargo, uno tiene que ver que a partir de ese momento el mundo empezó a sacudirse a favor, en contra, pero especialmente los Yehudim empezamos a sacudirnos. Y se entendió que uno no puede dejar que vengan a atacarnos y después nosotros vamos a responder y vemos cómo hacemos. Estaba viendo un videito antes. Hazbe Shalom, Hazbe Shalom, Dios nos libre y nos guarde. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido un ataque preventivo? Lo que Irán estaba preparando, porque para ellos siguen con la misma, siguen convencidos como estaban hace 2000 años, que existe el Dios del bien y existe el Dios del mal. Nosotros somos el mal, ellos son el bien y hay que destruirnos. Hazbe Shalom. Y hasta hoy en día vemos cómo ellos estaban preparados, que a pesar de todo lo que recibieron, siguen mandando y siguen atacando. Besat Hashem se va a acabar cuanto antes todo esto. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que estas profecías que ya están escritas en el Talmud dicen claramente que Roma, antes de la venida del Mashiach, va a vencer a Persia, que esto es los americanos contra los persas. Ellos lo hacen a través de la superfuerza que tienen y nosotros lo hacemos, tenemos que difundir las ideas. Hashem dice, yo estoy con ustedes. Miren que algo que interesante. Empezamos ahora la época de la primavera. ¿Qué es la primavera? La primavera es cuando los árboles empiezan a florecer, como hablamos ayer, si no me equivoco, sobre la bendición que se hace sobre los árboles, que empiezan a florecer, los árboles frutales. Pero para que haya, fíjense esto, y esto lo trae el Rebbe en una carta, para que haya una primavera, tiene que haber previamente un invierno. ¿Qué es el invierno? El invierno es que nosotros que vemos, sin entrar en grandes explicaciones científicas. Lo que nosotros vemos que en el invierno los árboles pierden las hojas, los árboles no te dan ni hojas, ni flores, ni frutos, no dan nada. ¿Cuándo empiezan a florecer? En la primavera. Los amigos que están en Neuquén y en Mendoza seguro lo ven mucho más elocuente de lo que vemos nosotros acá. Acá en el ruido de la capital nos cuesta ver esto, pero los que viven más cercanos de la naturaleza seguro lo pueden apreciar mucho más, muchísimo más y en el momento exacto. ¿Y qué significa la primavera? Puede haber frutos cuando hubo un invierno previo. En el invierno el árbol no recibe la savia, no recibe toda la energía que tiene que recibir. Pero en el invierno el árbol guarda las energías, todo lo que puede, para poder recién después florecer y dar frutos en la primavera y en el verano. Así también nosotros. Nosotros en los momentos de dificultades tenemos que estar fuertes y saber que esto es el estar fuerte
el estar seguro que esto es parte del bien. Hay dos expresiones que ya lo hemos hablado muchas veces. Una que decía el maestro era Nahum Ish Gamzu. Él decía, Gamzu Letová, todo es para bien. Rabbi Akiva, que era el alumno de Nahum, lo decía en arameo, Kol de Abid Rahmana Letababi, todo lo que viene de arriba es para bien. ¿Cuál es la diferencia? Y sin entrar en los detalles, porque ya lo hemos hablado otras veces, pero sí el concepto central. ¿De acuerdo a cómo Rabbi Akiva o en la época de Rabbi Akiva se veían las cosas? El mal estaba, solo que gracias al mal llegó el bien. En la época de Nahum, que era una época anterior, la época de la Mishnah, decía Gamzu Letová. En hebreo, el hebreo más, en la claridad. Esto también es para bien. Lo que nosotros vemos que es mal, en realidad no es mal, sino esto es el bien propiamente dicho. Que sea la voluntad de Hashem, que todo lo que estamos viendo, que no sean cosas malas que se transforman en buenas, sino más aún, que directamente sean cosas buenas y que se cumpla la profecía de nuestros sabios, que previo a la venida del Mashiach, Roma va a vencer a Persia y el Mashiach va a venir y va a traer toda la paz y toda la bondad y todo el bien que realmente necesitamos.